ya les dije, mi nombre es Lidia Delgado y junto a mi compañera Emily Cuica vamos a comenzar la segunda unidad. Esta unidad temática hablamos de todo sobre lo que es la hematopoiesis y la eritropoiesis. Empezamos con lo que es la anemia. A grosso modo tenemos que tener en cuenta un concepto básico de la anemia. La anemia es la disminución de hemoglobina en sangre independientemente de la concentración de eritrocitos, sea normal o incluso aumentada. Teniendo este concepto en cuenta, tenemos que saber ciertas cosas. Primero, ¿qué es la hemoglobina? ¿Qué es la sangre, donde se produce? La sangre, el eritrocito, la formación de él, la fisiología básica de la formación. ¿Por qué? Si entendemos la fisiología, podemos entender lo que es la anemia y la patología de cada una de ellas. ¿Por qué? Las anemias varían muchísimo entre cada una de ellas. Una por pérdida de hierro, otra por vitamina B12, otra porque las células son muy grandes, otras muy pequeñas, o sea, van variando. Y también las clasificaciones. Tenemos diferentes clasificaciones según la OMS, según la morfología y según la fisiología. Básicamente se repiten también esas clasificaciones, pero es diferente su unidad, por así decirlo. Ok. Empezamos con lo principal, que es la fabricación sanguínea, o también conocido como proceso de hematopoiesis. Este proceso es un proceso biológico, fisiológico, que es la creación de las células sanguíneas, que es los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. Esta formación de sustancias se genera básicamente lo que es el origen de las células madres pluripotenciales hematopoyéticas que se encuentran en la médula ósea, específicamente en los huesos planos. Pero no necesariamente, bueno, sí y no, les explico. Esto no es necesariamente que siempre va a ser en los huesos planos a lo largo de toda la vida. La creación de estas células va variando en la parte fetal, en los niños, en los adultos y en los adultos de la tercera edad. En la parte fetal tiene su evolución en la fase del saco vitelino, de entre la tercera y séptima semana, y después pasa a la fase hepática, que es entre la semana 7 y la 9, si no me equivoco, y después pasa a lo que es la fase ósea, que es donde ya pasa la creación que conocemos, que es en la médula ósea de los huesos. Pero todos los huesos tienen médula ósea, no solamente los planos. Ajá, pero mayormente se especifican los huesos planos, pero en la parte fetal me dice que se genera en todos. Pero ya va, estás hablando de la hematopoiesis fetal. Ajá, o sea, hablando a grosso modo sobre la evolución de él a lo largo de la vida. Ok, no, porque ahí veo que dicen adultos la médula ósea roja recibe huesos planos. Todos los huesos tienen médula ósea. Todos, absolutamente todos. Pero, bueno, sí, pero... Eso casualmente me lo aclaró un hematólogo ahorita hace como 15 días que compartí con un paciente. Y me dijo, chamo, todos los, pero sí, doctor, pero no es solamente los planos, no, todos los huesos tienen médula ósea y producen componentes celulares. ¿Cómo? También. Eso quería contar, porque eso lo estamos diciendo. Eso se encuentra en casi todos los huesos. ¿Cómo? Pero que conforme pasa el tiempo, esas médulas se van desaparecen. Exactamente, se va. De médula ósea roja, la productora de células sanguíneas, a médula ósea blanca, que se está Es grasa. Exacto, se transforma en grasa. Ese ya no funciona para producir células sanguíneas, pero es médula ósea. Así es. Bien, continúa. Bueno, aclarando esa parte, la médula ósea tiene sustancia roja en todos los huesos. Bueno, ya después de pasar la parte fetal en el nacimiento, se dice que es una actividad estricta de los huesos planos, pero específicamente lo que son el fémur, la pelvis, el esternón, las costillas y la columna lumbar, la columna. Pero a medida que van pasando los años se va restringiendo más esta creación a los huesos, por así decirlo, más planos, específicamente a lo que es el fémur. ¿Las cosas un hueso plano? No, pero dice que se identifica más que todo en el fémur y en el hueso más plano, que es el esternón y las costillas. No es un hueso plano, pero dentro de la categoría de la creación de los eritrocitos. Mira, yo te sugiero que no nombres más los huesos planos. No. Salimos de ahí entonces. No, claro, si no enfermos, o sea, no, son huesos. Y ya, huesos, básicamente. Bueno, entonces, quitando la parte de planos, decimos que se especifica con los años, mayormente a la tercera edad,
la creación de estas células, más que todo en el esternón. A eso es lo que quería llegar. Ok. Cuando hablamos sobre la línea de montaje, o también conocido como eritropoyesis, esta ocurre lo que es adentro de la médula ósea. Estas células madres hematopoyéticas que se encuentran ahí adentro pasan a ser eritroblastos dentro de ella, que es la forma más primitiva del eritrocito. Esta forma más primitiva compone entre el 1 al 4% de las que se encuentran dentro de ella. Después va a pasar del eritroblasto del proeritroblasto al eritroblasto, perdón. Que es una de las componentes más importantes para la creación de la hemoglobina. Como tal, después de la fase del eritroblasto pasa a la fase normoblasto, donde ya está una condensación alta de hemoglobina, pero en esta concentración se encuentran dentro de lo que es la membrana basal. Del núcleo. Entonces tenemos que tener lo que es una destrucción de este núcleo para que se pueda liberar dentro del torrente sanguíneo. Pasa a la fase de reticulocito, que ahí es donde entra al torrente sanguíneo, y es donde se forma lo que es el eritrocito. Tenemos que tener en cuenta que el eritrocito tiene un tiempo de vida útil de 120 días, donde pasa a ser fagocitado o destruido para ser reutilizado sus componentes como la hemoglobina y el hierro. Tenemos que tener en cuenta que dentro del eritrocito se encuentra tanto la hemoglobina como 4 moléculas de hierro, que la hemoglobina cumple la función de generar en lo que es el intercambio gaseoso dentro del torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una alta predisposición de atraer el oxígeno, atraer el dióxido de carbono, dependiendo de las concentraciones dentro de este riego sanguíneo, y transportarlo. Pero mira, ya va, no es que es la hemoglobina y el hierro es parte de la molécula de hemoglobina. Recuerda que esa molécula de hemoglobina está formada por el grupo M y por la globina, exactamente, y el grupo N a su vez tiene el hierro y 4 átomos de oxígeno. ¿La tienes por ahí? La formación de la hemoglobina. Bueno, hablamos de eso, bueno. Ajá, no. Tenemos acá. Pasamos a la fisiología de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, también ya mencionado, que es el intercambio gaseoso, donde ellos van a llevar lo que es el oxígeno hacia los tejidos periféricos y dependiendo sobre lo que es las concentraciones. Aquí absorben el oxígeno, lo llevan a los tejidos periféricos, y en los tejidos periféricos, debido a la disminución de las concentraciones, viajan por el dióxido de carbono hacia los pulmones para hacer así el intercambio gaseoso. Cuando hablamos sobre la formación de la hemoglobina, esto lo metí muy a grosso modo. Vamos a ver. La formación de la hemoglobina se crea por dos succinil-CoA más dos glicinas. Estas forman un pirrol, y al unirse 4 pirroles se va a formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 se une a un hierro, y esta unión va a generar lo que es el grupo hemo, que ya lo estamos mencionando. El grupo hemo se va a unir al polipéptido, generando así dos canales de hemoglobina, que es el alfa, y dos cadenas de hemoglobina alfa y beta. Al unirse estas dos cadenas de hemoglobina se va a generar lo que es la hemoglobina alfa, o también conocida como hemoglobina funcional. Ok, ahora hablamos sobre lo que es el metabolismo del hierro. Lo que yo estuve leyendo sobre el metabolismo del hierro es que el hierro va a entrar por vía oral en consumo de lo que es la comida o suplementos de hierro, va a llegar a pasar por el estómago, va a llegar al duodeno, donde es que se absorbe como tal el hierro como tal, y o sea, se va a absorber en el duodeno porque la bilis va a secretar su sustancia y va a descomponer lo que son carbohidratos, y esto va a generar la facilidad de que éste aproveche para entrar al torrente.
¿Y luego qué dijo? ¿Y luego qué dijo? Después que se absorbe el poder. Dice que después de tu duelo, dice que no para definir. No, que se secretaba la bilis y la bilis degradaba los carbohidratos y los carbohidratos. Ya va, es que ahí está el detalle. La bilis no degrada carbohidratos. Entonces ya va, pudieses organizar un poquito mejor esas ideas y volverlo a decir sin tanto caletre, sin tanta repetidera el libro. No hay caletre. Era lo que lo estoy explicando. Eso, dale ahí. Lo estoy explicando lo más entendible. Lo que no se me entiende así me dicen. Ajá. A ver. Ok, llega el hierro, lo que es el duodeno. Sé que en el duodeno se absorbe dentro del torrente sanguíneo. Me dicen que no, como tal, la bilis no degrada los carbohidratos. Pero es lo que estuve viendo, leyendo muchas cosas. Me decían que la bilis ayudaba a degradar diferentes componentes dentro del duodeno. Y ahí es donde él aprovechaba la oportunidad para entrar al torrente sanguíneo, porque la bilis no lo degrada él como tal. No. ¿Cómo es? Pero la bilis, como nos dijo aquí, el panel degrada son grasas. Ajá. Exactamente. Y no es la bilis precisamente, son los ácidos y las sales biliares los que intervienen en la absorción del hierro. Ajá, ¿qué más pasa ahí? Al llegar el hierro al torrente sanguíneo, se va a unir a una apotransferina, que la apotransferina va a generar una transferina que es la que la va a mover el hierro a través del torrente sanguíneo. Cuando está en el torrente sanguíneo va a elegir lo que es dos rutas, donde es una almacenado y el otro para volver a ser metabolizado. Entonces, una de las se va a almacenar es el hierro se une a una ferritina y esta ferritina va a generar lo que es una apoferritina y va a generar la ferritina. Y ahí es donde se va a almacenar. Entonces, en la otra ruta, que es donde va a ser metabolizado otra vez, pasa a la médula ósea y llega al eritoblasto, que es donde se va a formar, si no me equivoco, es en la tercera fase, donde se va a formar el eritrocito. Y uniéndose mayormente, según el hierro, se va en los ribosomas. Pero esa parte ahí, me cosa. Ok, Karen, ¿qué es la transferrina? ¿Qué es la transferrina? Luis, ¿qué es la transferrina? Creo que es la molécula que se encarga de mover el... Exacto. Exactamente, de transporte, de transporte de ferrina de hierro, recuérdense de eso. Es como nos comentaste, en efecto la molécula que nos transporta el hierro. ¿Y la ferritina entonces qué sería? Si la transferrina es la de transporte, ¿qué sería la ferritina? Almacenamiento y reserva, exactamente, muy bien. ¿Qué dice Frank? Ella está en el hígado. ¿Cómo? Ella está en el hígado. Ella está en el torrente sanguíneo. También, ¿lo almacena dónde? ¿En el hígado? Y se almacena en el hígado, exactamente. La ferritina. ¿Dónde? El vaso también almacena un poco de ferritina, que eso es correcto. Bueno, muchachos, porque de verdad que la clase está genial. Y nos están tirando unos datos buenísimos, pero bueno, veo gente que no le está dando los vainas. ¿Qué pasa? Sigue. Okay. Este panel de control de hemograma lo coloquemos de todo de una manera más para guiarnos a ciertos valores. Tenemos que tener en cuenta que lo que nos incumbe más que todo por lo que es las anemias son la hemoglobina, el conteo de glóbulos blancos, también más o menos las plaquetas, pero más que todo lo que es la hemoglobina. Ya va. Una cosa, repito otra vez. Puse este panel de control, lo que es el hemograma normal, para una guía de referencia, para tener en cuenta lo que son los valores normales de una persona, lo que en sus valores de hemoglobina mayormente, que más nos incumbe, los glóbulos blancos y las plaquetas. Más que todos los otros son más referenciales. Cuando hablamos sobre la hemoglobina, tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina varía muchísimo, tanto en sexo, edad, ubicación geográfica, demanda fisiológica y demanda patológica. No todos tienen los mismos valores normales de hemoglobina. En los hombres se dice que la hemoglobina va entre 13 a 17 gramos sobre decilitros, un valor medio de... Uy, 17 es bastante. Por eso es tan referencial, porque no todos los laboratorios trabajan con los mismos valores. También he leído que
hasta 16. Esto, igual que las mujeres, he leído que dice que hasta 15. Son valores muy referenciales. Varía mucho, por lo menos. Okay. En las mujeres dicen que los valores van entre 12 y 16 o 15 en el otro caso. Pero. Esto varía con la edad. En lo que es niños menores de 6 años, los valores de la hemoglobina normales son menores de 11. En mujeres embarazadas, la hemoglobina normal es de 11, 11.5, 12, relativo, pero mayormente las mujeres embarazadas tienen una demanda fisiológica que hace que estos niveles bajen. Y también lo que es la ubicación geográfica. Al momento de tomarle los exámenes a una persona, hay que tener en cuenta, no sé si se acuerdan cuando hablamos sobre el intercambio gaseoso, por allá creo que es fisiología, el segundo semestre, Claro, sobre lo de los niveles de la altura a nivel del mar, donde habla sobre las concentraciones. Bueno, entre mayor altura a nivel del mar, la demanda fisiológica del cuerpo de hemoglobina va a elevar por disminución de la cantidad de de oxígeno. concentración de oxígeno. Bueno, todo eso va a variar dependiendo de la ubicación. Mayormente, según lo que estuve leyendo, una hemoglobina normal a cierta altura, suponiendo Mérida, dicen que es entre 15 a 16 en mujeres. Relativo que también depende de su actividad diaria, qué tipo de días lleva, si es sedentaria, si no es sedentaria, y se vive por allá en los cerros o se vive en la parte de Depende que en Mérida no, pero en el páramo sí se ven, ese tipo de pacientes. Varía Ok. muchísimo. Y en los hábitos, ¿cómo serían esas variaciones de hemoglobina? Lo que estuve leyendo sobre los hábitos depende si es una persona sedentaria o no, si hace ejercicio o no, Ok. por la concentración de oxígeno genera una demanda de hemoglobina, por lo que estuve leyendo. Exacto, alguien físicamente activo va a tener mayor hemoglobina. ¿Cómo vamos a ver la hemoglobina? Estas son poblaciones especiales, ya nos hablaste del embarazo, que tiende a ser un poco menor. En un paciente fumador, por ejemplo, ¿cómo la veríamos? ¿Qué dice el público? Yo digo que alta. Ah, Elevada. alta en un paciente fumador, al igual que en un paciente erótico o en un paciente con fibrosis pulmonar. Vamos a ver hemoglobinas altas porque ellos, como mecanismo compensatorio, suben la hemoglobina para poder captar más oxígeno. En general, referimos cualquier patología respiratoria, ¿no? Exacto, cualquier patología respiratoria te va a aumentar la hemoglobina. Bueno, sigue la parte. Ahora comenzamos lo que es síndrome anémico. Sigue. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, lo que es la diferenciación entre una anemia y síndrome anémico. La anemia es la disminución de la hemoglobina en sangre, pero el síndrome anémico, o sea, es una hipoxia. El síndrome anémico es la unión o es el conjunto de signos y síntomas de esta hipoxia, como es el cansancio, la fatiga, los mareos, el vértigo, las náuseas, todo eso es lo que lo engloba en el síndrome como tal, pero van de la mano prácticamente, básicamente. Okay. El término anemia como tal sola no es un término muy apropiado o satisfactorio al momento de una consulta, porque normalmente las anemias vienen de la mano de otra patología, muy variadas. Las patologías para una anemia pueden ir desde una depresión por malas costumbres alimenticias, por tener bulimia, puede generar anemia, como puede ir por enfermedades como es enfermedad celíaca, úlceras duodenales, también puede ser, o sea, tienen muchas patologías que pueden generarla, pero de por sí sola no es un diagnóstico completo. A nivel global tenemos que tener en cuenta que aproximadamente 1/3 de la población puede presentar esta enfermedad. Un impacto global de 1.620 millones de personas afectadas como tal. Como ya les había mencionado, lo de lo que se denomina síndrome,
que es un conjunto de signos y síntomas. Ok, esto es lo que yo les había mencionado anteriormente, que son los valores según la OMS de la disminución de la hemoglobina en varones menores de 13 gramos sobre decilitro, en mujeres menores sobre 12 gramos sobre decilitro, mujeres embarazadas menor de 11 y niños de entre 6 meses a 6 años menor de 11 gramos sobre decilitro. Okay. Ahora vamos a hablar sobre mecanismos compensatorios de la hipoxia de la anemia. Este mecanismo compensatorio son procesos fisiológicos del cuerpo. Cuando una persona tiene anemia, baja los niveles de hemoglobina, aumenta lo que es la demanda de oxígeno, lo que genera que la curva de hemoglobina se incline un poco hacia la derecha, haciendo que disminución del pH, generando un pH más alcalino, y un aumento del 2,3 disfosfodiesterado, que actúa encima de la hemoglobina, generando así que disminuya su predilección su predilección al oxígeno, generando así otro mecanismo compensatorio que hace que esto se riegue lo que es el oxígeno a órganos más vitales y disminuya este riego a órganos menos vitales, por así decirlo. Disminuye en los tejidos, como en la piel, en el riñón, debido a que el riñón normalmente recibe una concentración 3 veces mayor de lo normal, y esto se va hacia lo que es lo más importante, que es el cerebro, el corazón y el miocardio, como mecanismo compensatorio. Esta curva que se inclina hacia la derecha, disminuyendo el pH y activando el 3, bueno, el DPG, se llama el efecto de Porsche, que es un mecanismo compensatorio del cuerpo en el caso de la hipoxia. Pues bueno, muchachos, si se fijan ahí en la curva de disociación de la hemoglobina, sí se fijan que es muy resistente a los cambios bruscos de presión de oxígeno. Fíjense que más o menos como en 60 milímetros de mercurio tenemos una saturación de hemoglobina de casi 100%, incluso eso se mantiene hasta el 120 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Pero si ven que una vez que empieza a caer por debajo de 60, sí pierde por completo la saturación de oxígeno. Eso es parte del mecanismo compensatorio del que nos estás hablando. Bueno, eso es fisiología, eso no es fisiopatología, es fisiología. Sigue. Ok, ahora hablando sobre lo que es las manifestaciones clínicas y sintomatologías del síndrome anémico o anemia, tenemos que neurológico, tenemos la cefalea, somnolencia, irritabilidad. Son pacientes muy susceptibles a cualquier cambio del entorno, debido a que una depresión puede llevar a una anemia, pero también una anemia puede llevar a una depresión. ¿Sí? Cambios de conducta, disminución del líbido, en el caso de los hombres, pérdida de apetito y lo que es la parestesia. ¿Y las mujeres también? ¿También baja el líbido? ¿No? Por supuesto. Leí que son mayormente los hombres, pero... Ok. Cardiovascular, vamos a tener lo que es taquicardia, vamos a tener temblores, hipotensión ortostática, soplos funcionales, debilidad y cansancio, lo que es la astenia también. Y en algunos casos también se presentan lo que son los calambres, pero varía dependiendo también de la persona. En la piel mucosa tenemos lo que es la palidez, el signo cardinal, las uñas quebradizas, la esclerosis de los ojos con un tono azulado. ¿La qué? O sea, genera como un tono azulado en los ojos, por lo que no es muy... Ya va, ¿cómo así? Cambia la coloración de los ojos. Ajá, pero azules no se ponen. Yo lo que entiendo es que la esclerótica Se vuelve como Cianótica. más bien como cianótica, incluso en los pacientes con anemia crónica se ven un poquito histéricos. Se ven como amarillo. ¿Ustedes han visto un paciente con anemia crónica? Pero más que todo la estrella se presenta en la piel. Como amarillento, más bien se le Pero ponen más los que ojos. todo en la piel lo que suele yo. En No, los los ojos, ojos, las también escleróticas se de los ojos pone amarillentas. Pero ya eso lo va a ver en el hospital, ¿no? por allá no digamos todavía. En los signos más
shock hipovolémico y lo que es disnea de reposo. En lo de la disnea de reposo también tenemos que tener en cuenta que puede ser causa también de la depresión, ya algo un poquito más diferente, por así decirlo. Si se ponen a ver, muchas veces, si se ponen a ver todos esos signos y síntomas son prácticamente mecanismos compensatorios del cuerpo por tratar de paliar un poco esa falta de oxígeno, exactamente, la palidez, la taquicardia, la hipotensión ortostática, por su cuerpo va a estar débil, va a estar apnéico. Ya esto que tú nombras como signos de gravedad, angina, shock, disnea de reposo, bueno, ya eso entra en otra patología, claro. Ya una angina de pecho, lo que llaman un cor anémico. El shock hipovolémico, porque es otra entidad que hay que tratar de manera diferente. Sigue, por favor. El shock anémico entra en shock dentro del shock hipovolémico. ¿Cómo? Shock por anemia. Sí, claro, Entra dentro del shock hipovolémico. totalmente, sí, claro. De hecho, hace rato creo que nos hablaste de las úlceras gástricas que producen este tipo de sangrados. Ahí vemos shock hipovolémico. Si un paciente con un síndrome anémico de este tipo se le administra oxígeno por mascarilla, ¿mejora o no? Bueno, parcialmente, pero la clínica, la taquicardia, la hipotensión no va a mejorar porque no es, o sea, es un trastorno mixto, tanto por la demanda de oxígeno como por la falta de volumen Claro, pero o sea, en el espacio de trabajo. O sea, por aquí que en la sangre no va a transportar su oxígeno. exacto, no se transporta. Entonces, no, eso se repone con sangre. Pero ya vamos a ver cómo lo reponemos. Ajá. Esto también, otro signo característico de las anemias, no sé si han visto, de alguien mascando hielo. Es un signo demasiado característico de él, que es la necesidad de mascar hielo Oye, en hay cantidades unos grandes. que se ponen a comer tierra también. Eso ya es como casi más grave. Sí. ¿Por qué viene eso? ¿Y eso? ¿Y eso es por qué? Más que hielo y comen tierra, chamo, sí, es verdad. ¿Por qué eso? Pero se ponen a comer hielo, eso es lo. Pero a mí me dio. ¿Cómo? Es muy raro. A mí me dio, y según lo que me dijo la nutricionista, tenía principios de anemia. Y hubo un momento que a mí me daba mucha ansiedad por comer hielo. Pero no, ya va como el principio de anemia. A las expositoras, ¿existe el principio de anemia? ¿O es o no es? Pues De hecho, sí, ustedes lo es. dijeron bastante claro al principio, por debajo de 10 hablamos de anemia. Pero o sea, estabas anémica y te dio por comer hielo. Estaba anémica. Ah, bueno, entonces no Por era eso que principio, te era que decía tenías anemia. no sé, pero era como que tenía mucha sed y el agua no me calmaba la sed. Eso era lo que mi cerebro decía. Es como si quisieran Tener agua en la boca. No, es mira, no, es como la necesidad de masticar algo duro. Por eso el dato comer tierra también. Bueno, también raro ese fenómeno, pero sí se ve. Sí se ve. ¿Cómo? Ya va, que no, claro, no es sed, es la necesidad de mascar hielo, de mascar algo duro. Entonces, bueno. Claro que se puede poner bien. Como ya lo había mencionado, tenemos que ver las dificultades para respirar en reposo, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, pérdida de conocimiento, pero ya en casos más graves, los acúfenos, los shock hipovolémicos, ya hemos mencionado que hay que tratarlo de otra manera, y la ictericia en casos de hemólisis intensa. Ok, empezamos con la parte interesante. La clasificación de las anemias. Las anemias se pueden clasificar de tres maneras. Me faltó colocar la tercera, pero la tercera es más a grosso modo, que es la de la OMS. Se puede clasificar según el tamaño del eritrocito, también clasificación morfológica, y según la respuesta de la médula ósea o clasificación fisiológica. La tercera clasificación es según la clasificación de la OMS, que
Básicamente la clasifica en 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Esta clasificación lo que hace es decir los valores de anemia. En el grado 1, la anemia, o sea, los niveles de hemoglobina están por debajo de los niveles normales, entre 10, sí, de 10 a 11.9. ¿Tú la viste de grado 1 a 4? Ajá. Bueno, esa, por lo general en la práctica clínica la clasificamos como leve, moderada y severa. Ajá, la clasifican. O sea, no es por grado 1, 2 o 4, sino anemia leve, moderada y severa, leve de 11 a 9, moderada de 9 a 7, severa por debajo de 7. Yo la vi como una subclasificación de ella misma, de los grados, y ahí es donde viene la subclasificación de leve, moderado y bueno, grave, leve y moderado. Ok, bueno, cuéntanos ahí. Eso. Ajá. Bueno, seguimos con lo de los grados. El grado 1 va de hemoglobina de 10 a 11.9, según la referencia que yo tengo. La de grado 2 va de 8 a 9.9 gramos sobre decilitros. La de grado 3 va de 6 a 7.9 miligramos sobre decilitro. Y la grado 4 sí va de menor a 6 gramos sobre decilitro. Esa según la OMS. Okay. Cuando hablamos sobre esas clasificaciones, las podemos desglosar de esta manera. La clasificación morfológica es según el tamaño. Tenemos que tener en cuenta que esto la se divide en lo que es microcítica, normocítica y macrocítica. La microcítica empecemos por este lado mejor. Ya va, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tienes que decir? Que se me olvidó cómo se dice esto. ¿Cómo que se dice que? Hematocritos. Ajá. Me pasó como lo de la concentración de oxígeno. Ajá. Tenemos que tener en cuenta primero y principal, bueno, que es la clasificación morfológica, que son las concentraciones de hematocritos. En los hombres es de 75 más o menos 5%, quiere decir que puede ir 5 valores por encima, 5 valores por debajo en el porcentaje. En las mujeres los hematocritos valen 42 más o menos 5%, igual puede valer 5% por encima o 5% por debajo. Tenemos que tener presente lo que es el volumen corpuscular de la masa, que básicamente es el tamaño del eritrocito. Volumen corpuscular Medio. Pilas ahí. Volumen corpuscular medio, y tenemos también lo que es la hemoglobina corpuscular. Allá va. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Es la que nos dice lo que es el tamaño del eritrocito, básicamente. ¿Y en qué unidad lo medimos? FL, que significa ya. ¿Qué significa? Fentolitro. Fentolitro. Ajá. Fentolitro. Entonces, por debajo de 80 hablamos de Una microcitosis. microcítica. Ajá, ¿y qué Cuando quiere está- decir eso? Lo que quiere decir, cuando una clasificación de microcítica, porque el tamaño está disminuido, hay una menor concentración de hemoglobina de hierro en la sangre, puede ser por una compensación fisiológica, puede decir, no patológica más que todo, porque la concentración, la disminución de estos valores. Cuando la normocítica son los valores que van de 80 a 100 femtolitros, y la macrocítica de los valores que exceden a los 100 femtolitros. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cada una, por favor? Está bien. Okay, tenemos lo que es la microcítica, tenemos la anemia ferropénica, que por la pérdida o la disminución de las concentraciones de hierro, la anemia por enfermedades crónicas, la ferropénica, la vamos a desglosar un poquito más adelante, lo que es la anemia sideroblástica, la talasemia y la hemoglobinuria paroxística, que lo escribí mal, nocturna.
anemias aplásicas, que estas se van a usar un poco más adelante, el comienzo de anemia por enfermedad crónica y anemia por problemas renales. Y por último tenemos la macrocítica, tenemos la anemia megaloblástica y el síndrome mielodysplásico. Y también tenemos la estomatocitosis hereditaria. En la otra clasificación de las anemias tenemos lo que es por la respuesta medular, el aumento de la demanda, la síntesis de glóbulos rojos. Esta se divide en dos, que es anemia no regenerativa y anemia regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? La anemia no regenerativa disminuye lo que es la respuesta de la regeneración de los reticulocitaria dentro de la médula. Puede ser por alteraciones de la síntesis de la hemoglobina, alteraciones eritropoyéticas secundarias a enfermedades sistémicas y también el estímulo de la eritropoyetina más baja, que es la encargada del proceso de la creación del eritrocito. Cuando hablamos sobre las anemias regenerativas, es un aumento de la respuesta de la respuesta compensadora de la reticulocitaria, que es un aumento de la regeneración medular, la hemólisis o la hemorragia, es más que todo como compensatorio sobre otro tipo de patología o también fisiológica. De la anemia no regenerativa tenemos la clasificación, si se pueden cuenta, son las mismas que ya mencionamos, o sea, como que las repite pero las clasifica diferente, ¿sí? La no regenerativa tenemos la anemia sideroblástica, la ferropénica, por enfermedades crónicas, la megaloblástica y la aplástica. Bien, una bomba de información, muchachos, ¿cómo vamos acá? ¿Qué están diciendo? Bueno, hay una diferencia entre cuando la anemia... Echa para atrás, mira, ya va, vamos a desglosar porque es que es demasiada información y siento que hay gente que está, mira, en el último cráter de la luna, ahí está. Entonces vamos a darle un pequeño repaso, vamos incluso a poner ejemplos clínicos. Estas vainas son buenas verlas con hematología en mano, con exámenes en mano, hematología, o sea, con hematología en mano, con el paciente en mano, como quien dice, para poder entender bien porque esta palabrería, este caletreo, esto no se aprende así. Esto se aprende trabajando. Entonces, nos hablan de anemias microcíticas, normocíticas, macrocíticas. En la microcítica, muchachos, lo vamos a ver en una hematología completa. ¿Cómo la vamos a ver? ¿En qué te vas a fijar en una hematología completa? Señor, por favor, haga una hematología completa, tomadita, doctor. Tiene 8.5 de hemoglobina. ¿En qué más te vas a fijar? ¿En qué te vas a fijar? En el tamaño del endocito. ¿En qué? ¿Dónde te dice eso? ¿Ah? ¿Qué dice Gabriel? ¿Qué dice Gabriel? ¿Qué vas a ver en una hematología cuando te llega el paciente tiene 8.5 de hemoglobina? ¿Qué van a ver primero? Ella lo dijo. El hematocrito. Porque el hematocrito te va a confirmar ese valor real de hemoglobina. Todo hematocrito se divide entre 3 para confirmar y no siempre coincide. Siempre se van a ir por el valor que nos diga el hematocrito. Retrocede, por favor. Valores normales de hematocrito, ajá, en hombres 42%. Sí, vamos a ponernos ahí, vamos a ver. 42 entre 3 da 14, exacto. Todo hematocrito entre 3. Con eso confirman hemoglobina, en efecto tiene 8.5. ¿Qué otro valor vas a buscar, Andrés? ¿Cómo sigue? ¿Cómo? Una hematología completa que te están dando la hematóloga. ¿Qué van a buscar? El volumen corporal medio, por supuesto, que tiene que estar entre 80 y 100. Eso varía según el volumen. ¿Qué significa el hematocrito entonces? ¿Qué es el cantidad de glóbulos rojos en sangre? Es la cantidad de hematía, de eritrocitos. Es expresada en porcentaje, porque la cantidad de hematíes, recuerden que son aproximadamente unos 5 millones. Eso expresado en porcentaje es el hematocrito. ¿Y por qué se expresa en porcentaje? Porque recuerden, muchachos, que la sangre es
elementos formes y elementos no formes, que son el plasma, y entre los elementos formes están glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El 42% de toda esa sangre, incluyendo plasma, son eritrocitos. Eritrocitos funcionantes. Ajá. Vemos hematocrito, coincide la cifra de hemoglobina y nos vamos al volumen corpuscular medio y tiene un volumen corpuscular de 62. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando ve una microcitosis? Cuando la ve plasmada en una hematología completa, ella lo dijo, ferropenia. Exactamente. Ese tipo de anemia las tratamos con hierro, por lo general. Sin embargo, adelante una diapo, por favor. Ahí nos hablas de la anemia de las enfermedades crónicas. Las otras, que si sideroblásticas, talasemias, hemoglobina paroxística, esas son raras, muchachos. Y bueno, esos son más ya de temas de hematólogo especialista. O sea, yo como internista por lo menos no las veo, no las trato. Ustedes como médicos generales menos, a menos de que vayan a hacer hematología, ahí sí la van a ver. Pero lo que es la anemia ferropénica y las anemias de las enfermedades crónicas es así. La anemia de las enfermedades crónicas o la anemia secundaria de la inflamación, que son muy común en pacientes diabéticos, en pacientes renales, en pacientes cardiópatas, en pacientes postinfartados, pacientes que hayan tenido antecedentes de hemorragia digestiva. Ahorita casualmente, bueno, esto se lo cuento a nivel personal. Tengo una paciente que tiene una úlcera gástrica, la señora es muy mal portada, tiene una úlcera gástrica desde hace como 6 meses que a la hija no le sube la hemoglobina de nuevo. Esas son anemias de enfermedades crónicas, puede ser por pérdida o por la simple inflamación. En estados proinflamatorios, incluso la misma obesidad, por pacientes fumadores, en estados proinflamatorios crónicos, esas citoquinas, ese estado proinflamatorio per se, hace mellas en la médula ósea y se disminuye la formación de eritrocitos, entonces eso forma parte de la anemia de las enfermedades crónicas. Esa no la tratamos con hierro, esa no responde a hierro. Una vez que vemos microcitosis plasmado en la hematología completa, lo que hacemos es pedir un perfil de hierro, que pedimos transferrina, ferritina y la saturación de hierro. ¿Qué ibas a decir? Yo tengo una pregunta. La anemia microcítica entonces es una anemia ocasionada por liberación de glóbulos rojos de la médula ósea inmaduros, o sea, pequeños. No tiene que ver con eso. El glóbulo rojo está maduro, lo que pasa es que no crece porque le falta hierro. Él está maduro, ahí es que no creció, se mamó. Más bien la megaloblasia empieza a ser saludable. ¿Cómo así? Yo era un poco con las trompetas, sí, o sea que me sirve falta hierro. No, ya vamos a hablar de eso. Pero lo que pasa es eso, como no han estado en materia en cada una de las anemias, posiblemente vayan a hablar de eso, entonces no están bien. No, ya va, estamos en eso, tenemos claro lo que es la anemia microcítica, muchachos. ¿Tienen alguna duda con respecto a las anemias microcíticas? Ya vamos para allá. Tengo una hematología cuando yo tenía anemia, no sé si la quiero ver. Cuéntanos, ¿qué sale ahí? Dinos, cuéntanos tú. ¿Cuánto tienes de hemoglobina? Mi hemoglobina es 11,4. En 11.4, ¿cómo clasificas esa anemia, Luis? No, aquí ya te preguntamos. Tú, dime por favor, ¿cómo clasificas esa anemia? Tiene 11.4. ¿Cómo? Es una anemia leve, ok. ¿Qué más? El hematocrito está en 36. Ajá, ¿qué vas a hacer con ese hematocrito? Ajá, confírmalo, pues. ¿Cuánto tiene realmente de hemoglobina? ¿Cuánto tienes de hematocrito, perdón? 12. Esta es tu hemoglobina real, 12. Exactamente, esa es tu verdadera hemoglobina. No, porque yo fui al internista y me dijo que tienes anemia ferropénica. Ajá, cuéntanos del volumen corporal medio. No, ¿qué? BCM está en 73.9. Bueno, ahí tienes tu respuesta. Pero entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Tenemos una disminución de la hemoglobina que incluso no la podemos considerar como anemia porque legalmente está en 12. Pero tiene un volumen corpuscular de, ¿cuánto fue?
72, de 73.9, y te mandaron que hierro. Y te mandaron hierro, así que solo tratamos con hierro. Ok, ¿qué iban a preguntar, muchachos? Pero la pérdida de hierro en este caso se está dando por qué. Hay que estudiarlo un poco. Y por qué entonces se consume hierro, por cuánto tiempo y se pasa cómo. O sea, no tiene que tratar la causa aparente. Por ejemplo, en enfermedad celíaca hay mala absorción de hierro. Y Exacto, pues, que esa falta de hierro pudiese ser o por poca ingesta o por mala absorción, o por hay que buscar la causa de eso. Si el paciente amerita hierro, pero no puede absorber hierro porque intestinal, entonces hay que básicamente inyectarlo. Por vía parenteral. Exacto, se pone por vía parenteral. Ajá. Bueno, ahí, ¿cómo te llamas tú? Bueno, Roseli tenía una microcitosis. ¿Cuánto tiempo recibiste el tratamiento, Roseli? Por 4 meses, por 3 semanas más o menos. ¿Y cómo te salió el control? ¿Subió eso? Sí, me subió a 12. A 12. Pero es que 12. ¿El hematocrito a cuánto te subió? No tengo los otros. Ok. ¿Y el volumen corpuscular posterior a la administración de hierro? Bueno, esas vainas hay que estudiar, muchachos. Ustedes van a tratar un paciente, ustedes tienen que tener un antes y un después del tratamiento. ¿Por qué tiene el valor de lo que dice el examen que te dice hemoglobina con lo del hematocrito? ¿Cómo? ¿Y por qué quiere el valor del hematocrito con lo que te dice hemoglobina? Digo, porque muchas veces esas hematologías completas son automatizadas por máquina. El bioanalista toma la muestra y la mete en una máquina, la máquina a través del láser te da un reporte directo. En cambio, los hematólogos, por ejemplo, la sacan en base al hematocrito. ¿Ellos qué hacen? Ellos de la muestra sacan el porcentaje manual por microscopio de todos los glóbulos rojos y en base a eso calculan la hemoglobina. Entonces, bueno, más que todo es porque si te pones a ver que es un error, es muy pequeño, es una variación mínima, pero bueno, los hematólogos les gusta confirmar por hematocrito, por eso que te digo, porque estos son pruebas automáticas y se presta para error. Toda máquina se presta para error. Entonces, bueno, pasa a otra diapo, por favor. Ahí nos hablan de las normocíticas, esa la vemos en enfermedades hemolíticas, todo proceso hemolítico. Vamos a ver, porque ese paciente tiene sus reservas de hierro completamente normal. La anemia plástica, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es la aplastia? Exactamente, es una médula dormida, es una médula que no funciona, por lo tanto no hay que informe glóbulos rojos. Comienzo de enfermedad crónica, comienzo, ahí como lo estás diciendo, comienzo, porque ya una vez que esa vaina se hace crónica, eso se vuelve microcítico. Y los pacientes renales, ¿qué pasa ahí en los pacientes renales? ¿Quién lo sabe? Esto no lo tienen que saber, pero por falta de como cultura. Exactamente. ¿Quién dijo eritropoyetina? Dijo arriba que no escucha nada. ¿Quién dijo eritropoyetina? Yo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé si el riñón o la glándula suprarrenal, creo que es la glándula suprarrenal, ¿no? Que produce el riñón, que el riñón produce, el riñón tiene que producir eritropoyetina para poder mandarle la señal nodosa de que hay falta de sangre, o sea, hay falta de glóbulos rojos. Pero, exactamente. Y estimula la médula ósea para la eritropoyetina. Exactamente. En respuesta al aumento o disminución de presión sanguínea. sí. Está pillando este perro. Eso creo que ya no puedo. Mira, no de pinga, Gabo, la vaina es que a la mitad del grupo ya se le ve olvidar. Y tú no lo recordás. Pasa esa diagonal por acá. Vámonos con las macrocíticas, son glóbulos rojos bastante grandes. La anemia megaloblástica nos hablan ahí. ¿Qué será esa anemia megaloblástica? Yo me imagino que después la van a desglosar un poco más. Uy, muchachos, esta clase se puede extender bastante. Bastante, porque hay mucho de qué hablar. La anemia megaloblástica, bueno, pero de esa vas a hablar más adelante. Sí. Bueno, más adelante entonces, sí. Ok, aquí. Con respecto a, porque esto lo van a ver mucho, sobre todo en informes de hematólogos. Ellos la describen como regenerativa o no regenerativa. ¿Qué es lo que pasa ahí? En la no regenerativa hay ausencia de reticulocitos. En la regenerativa, o sea, para hacerlo práctico, y eso lo van a ver ustedes plasmado en la hematología completa. Cuando les reporten reticulocitos, estamos hablando de una anemia regenerativa. De hecho, ya lo dice. Aumento de la respuesta reticulocitaria. ¿Qué es el reticulocito? El reticulocito
Es el eritrocito inmaduro, exactamente. Es el organismo demandando eritrocitos porque no hay, y la médula apurada, que no los puede fabricar todos de un solo coñazo, empieza a soltar eritrocitos que no están listos para su función. Son eritrocitos que no son funcionales. Entonces te reporta. Eso en condiciones normales debe estar a 0, 1, 2% como máximo. Entonces tú lo ves elevado 10, 12% de reticulocitos, ya ahí te puede hablar de una hemólisis o de una hemorragia activa. En la no regenerativa va a haber ausencia de reticulocitos, esa médula no está respondiendo, esa médula no está reponiendo lo que se está perdiendo. Como en la anemia plástica, exactamente, muy bien. Entonces, bueno, tenemos claro eso, que es regenerativa, que es no regenerativa. Si tienen dudas, hablen, muchachos, que este es el momento. No me queda claro la anemia no regenerativa. Ajá, ¿nos puedes explicar eso? No sé, Ana, ¿cómo te llamas tú? ¿Nos puedes explicar un poco eso? Lo que anteriormente mencionaba, un claro ejemplo es la anemia, por lo que mencionó la compañera, la clásica, cuando la médula ósea no responde o no genera. Ajá, pero ¿a qué se refiere con no regenerativo? No regenera. A ver. ¿Cómo lo vas a ver en la hematología completa, en el examen? Pues no libera eritrocitos, inmaduros. Reticulocitos. No hay reticulocitos, porque me recuerda, Frank, que el reticulocito es una forma inmadura del eritrocito que sale frente a una demanda, como el hemólisis o una hemorragia activa. Okay, pero Es si una me está diciendo médula que, aplásica dormida, no va a haber un pero si me está diciendo, por ejemplo, que normalmente el valor es 0, 1, 2%, o sea, normalmente no debería llegar a Ese eso. valor normalmente es así. Por eso. Normalmente en ti, en mí, en un paciente sano, en un paciente normal, pero en un paciente que tiene 7 de hemoglobina, tú vas a ver. Si hay respuesta, Tú vas a si hay ver respuesta respuesta, representativa o no, claro. Exactamente. Entonces, muchachos, se me ocurre una idea para el examen, creo que les voy a poner una hematología completa y ustedes me la van a interpretar. Así que, pilas con esto. Cero letra, cero palabrería de libro, que eso no los hace mejor en el. Ajá, sigue la próxima. Okay. Ya va, ¿qué pasa, Kevin? La clasificación de La la regenerativa, la no regenerativa. La misma que había dicho. Ajá, La misma, pero regenerativa solo- tiene cielolástica, ferropénica, enfermedades crónicas, neurolástica, plástica. Ok, pasa la foto. Regenerativa, hemolítica, enzimopatía. Ok, pasa. Ahora comenzamos lo que es la anemia ferropénica. Vamos a dividirlos. Vamos a hablar sobre la anemia ferropénica y la anemia megalobláctica. Si no me equivoco, el otro grupo va a hablar sobre la plástica. Ok, cuando hablamos sobre la anemia ferropénica, usamos la metáfora del edificio sin ladrillos. ¿Por qué? Esta anemia lo que dice básicamente es una disminución de hierro en las concentraciones de sangre. Si no tenemos hierro, no se puede formar de manera correcta, como ya hemos hablado sobre la anemia microcítica, no se forma correctamente el eritrocito de manera completa. O sea, sí se madura, pero no crece del tamaño correcto. Ahí es donde se usa la metáfora del edificio sin ladrillos. Se forma, pero no de manera adecuada. ¿Sí? La distribución de hierro corporal la podemos dividir en lo que es 70% de hemoglobina, el 25% del depósito que ya hemos hablado de la ferritina y el 1% en transferrina, que es la que circula por toda la sangre. Ajá. Como tal, se agota primero la ferritina, lo que es la masa, antes de que llegue a una anemia como tal. Las causas más comunes que producen una déficit de hierro, tenemos 4 clasificaciones que tienen su clasificación. La primera es lo que es la pérdida sanguínea o hemorragias. Tenemos la pérdida ginecológica, que en el caso de las mujeres, en la menstruación, tienen periodos muy prolongados y también muy abundantes. Puede ser o prolongado o abundante o ambos. También en el caso de la premenopausia, hay casos de que mujeres presentan ciclos muy extensos de menstruación y también de mucha abundancia. ¿Cómo se llama eso?
la abundancia, menorrea. ¿Cómo se llama eso? Un lenguaje médico, muchachos. Somos médicos. No, dismenorrea es dolor. ¿Cómo se llama? Menorrea. Esa es una hemorragia vaginal que no tiene que ver con nutrición. ¿Qué otro concepto le pudiésemos dar a eso? La hipermenorrea. ¿Cómo? Hipermenorrea. Entonces, bueno, pilas con los conceptos, muchachos, hablemos con un médico. Sigue, los pólipos, mira, no, los pólipos no sangran. ¿Qué más tienes ahí? Tenemos lo que es el sangrado gastrointestinal, que son crónicos, mayormente son crónicos ocultos, como bien lo mencionado anteriormente, lo que son las úlceras pépticas, que estas úlceras cuando se generan, empiezan a perder eritrocitos de sangre de manera muy paulativa, pero es continua, pero muy, muy pequeña. Va perdiendo poco a poco y disminuyendo lo que son las concentraciones de hemoglobina en sangre. Vemos lo que es el cáncer, mayormente del colon, también genera lo que es el sangrado. Se está cayendo. Tenemos los pólipos, que también generan un sangrado. Los pólipos no sangran. Los Pólipos no sangran. que generan lesiones alrededor y genera sangrado, pero como tal Los pólipos no sangran. Los pólipos no se rompen, los pólipos los extirpas. Quizás en una polipectomía pueda sangrar un poco, pero un pólipo rara vez sangra. El cáncer, sí, el cáncer, ese sangrado que describiste en la úlcera es más típico del cáncer, que son sangrados muy pequeños y continuos que nunca paran. La úlcera, mira, la úlcera es una de las principales causas de hemorragia del intestino superior y son sangrados bastante profusos que pueden chocar a un paciente en cuestión de horas. Entonces son sangrados que hay que pararle bastante ahora. Los pólipos no sangran. lo que estamos tenemos lo que es las enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa y las hemorroides que generan un sangrado paulatino y pueden generar al tiempo que es una anemia ferropénica. En el caso de medicamentos, el uso indiscriminado de los AINE, como lo son el ibuprofeno, la aspirina, puede generar lo que es sangrado gastrointestinal. Ya va. Ajá, yo estoy determinado, o sea, en la ferropénica no solo se basa por la pérdida de hierro, o sea, por la pérdida de hierro, sino también se basa por la mala absorción. Entonces, ¿qué pasa? No hay hierro, o sea, ya sea porque lo pierdas, porque no lo absorba o porque no lo consuma. Sí, pero entonces, digamos que asociando un poco lo de los pólipos, ya no tiene, digamos que por hemorragia, sino que por alteración de la. O sea. No, porque un pólipo no va a afectar la absorción del hierro. En realidad, bueno, ustedes saben que es un pólipo, muchachos. ¿Qué es un pólipo? ¿Qué es una lesión polipoidea? Inflamación de la pared. No. ¿Cómo? Forma parte de los tumores benignos, pero exacto, un pólipo es una tetita, una verruguita, exacto, que se forma en la mucosa del intestino. Es tal cual como una verruguita, eso no sangra, eso no huele, eso no pica, eso no arde, eso no nada, tú lo tienes ahí, tú vives con eso y tú ni te enteras. ¿Cuál es el problema? En que todo pólipo es potencialmente cancerígeno, todo pólipo es un cáncer en potencia. Entonces, todo pólipo que uno, como gastroenterólogo, ve en una endoscopia o en una colonoscopia, tienes que volarlo, tienes que quitarlo, tienes que resecarlo porque ese pólipo se puede transformar en cáncer. De hecho, actualmente es la única manera de prevenir el cáncer de colon o el cáncer gástrico, haciendo polipectomías y haciendo colonoscopias regularmente. A partir de los 35, muchachos, con ese tipo. No crecen tamaño muy grande. Y crecen de tamaño muy grande, sí. ¿Cómo? Pueden lograr obstruir cuando crecen de tamaño. Sí, pueden hacer obstrucciones, claro, esos son pólipos gigantes. Siempre son benignos, pero se pueden malignizar. Ahí nos hablan de medicamentos. ¿Qué nos decías de medicamentos? El uso indiscriminado de medicamentos, por lo menos son los AINE, como el ibuprofeno, la aspirina, puede generar lo que es sangrado gastrointestinal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como tal, ellos inhiben lo que es la formación o la secreción del bicarbonato, que es el que protege
las paredes gastrointestinales. ¿Por qué, Andrés? Por iniciando la ciclosanasa 1 que Ningún bicarbonato. Ningún bicarbonato. Ciclooxigenasa 1 inhibe la formación de prostaglandinas y las prostaglandinas forman parte de la barrera protectora del estómago. Por lo tanto, dejan ese estómago desprotegido y ¿qué es lo que le va a caer? Ácido clorhídrico y persino. Pero el imagino que la aspirina también es aún peor porque hace que sangre más todavía. Ahí viene el tema de los antiagregantes. ¿Qué nos dice de los antiagregantes? Aquí Luis nos está nombrando la aspirina y tienes toda la razón, hermano. La aspirina forma parte tanto de los AINES como de los antiagregantes. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de joderte el estómago por la inhibición de la ciclooxigenasa, también inhibe la agregación plaquetaria, inhibe la formación del trombo. Entonces, si esa úlcera llega a sangrar, no va a haber quien la pare. Cuando se asocia con clopidogrel, este riesgo aumenta mucho más. Cuando se asocian anticoagulantes, este riesgo aumenta muchísimo más. ¿Qué otros fármacos están asociados a este tipo de sangrado? La producción. Si la proxeno es una AINE, ya eso nos nombraste, ya un nombre Lo homogéneo, que leía sí fue la aspirina, el ibuprofeno y la naproxeno, que son los más utilizados. Pero No, el ácido tranexámico es un inhibidor de la fibrinolisis, todo lo contrario, el para el sangrado. Exacto, el para el sangrado. Bueno, ¿y otras causas que nos dices ahí? las transfusiones de sangre, por lo menos aquí en Venezuela no se hace un registro adecuado antes de hacer una transfusión, no se hacen exámenes pertinentes para saber lo que es el control de hemoglobina en sangre y puede haber una transfusión con los niveles bajos y ¿Cómo así? la transfusión no una donación de sangre. Ya va, una cosa que divide. No se hacen los exámenes pertinentes antes de donar sangre. Dios, ¿de dónde sacaste eso? Yo soy donante y nunca me hacen exámenes antes de donarla. Uy, no, si hay en el hospital acá están rebotando gente porque tiene que ser 11 de hemoglobina. Claro, los hacen, pero los hacen después. Pero los entregan a la semana de haber donado. No. Bueno, no sé en qué tiempo sería eso, pero ahorita, actualmente, al día de hoy, eso todos los días andan rebotando gente porque tienen que ser 11 de hemoglobina, 12 de hemoglobina. No, eso sí se hace, tampoco estamos tan mal así. No, por eso, la última vez que he donado sangre me ha pasado y hablé a base de mi experiencia más que todo. Bueno, no. Pero te dan Ok. Sigamos, muchachos. Ok. Entre las causas comunes de la déficit de hierro tenemos lo que es la hemosideruria, la hemoglobinuria y la hemosiderosis pulmonar. Cada una de ellas tiene lo que es mecanismo diferente. La hemoglobinuria básicamente es la presencia de hemoglobina en la sangre. Se genera lo que yo estoy leyendo de esta es que como que hay un exceso de hemoglobina, hay una hemólisis dentro del cuerpo y el cuerpo no logra volverlo a metabolizar, lo que hace que se secrete por la orina, generando así lo que es la hemoglobinuria. Ok. Básicamente se caracteriza por lo que es color de la orina entre marrón café, o también se la comparan con color cola, por fatiga y dolores lumbares. La hemosideruria es la presencia de hemosiderina en la orina, identificando una hemólisis intravascular crónica o severa, que es también lo que es una hemólisis dentro del cuerpo. Excede los valores que él puede metabolizar y empieza a secretarse por la orina. Y tenemos también lo que es la hemosiderosis pulmonar. Es una enfermedad rara caracterizada por episodios repetitivos de sangrado en los alvéolos, lo que provoca la acumulación de hemosiderina y daño pulmonar. Puede ser por enfermedades autoinmunes en los alvéolos, que se caracteriza por
todos con sangre, estoy buscando la palabra que no, hemólisis. Ajá. ¿Cómo se llaman las dos cosas, muchachos? Hemólisis. Hemólisis, exactamente. Mira, coño, eso no es nada común. Esas son vainas bien raras que nos deja el vista. No, eso de común no tiene nada, pero bueno, interesante, chévere. Ajá, ¿qué más tienes por ahí? La mala absorción de hierro. La absorción del hierro, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que pasa ahí? Okay. La mala absorción de hierro puede haber muchas características de ella, pero mayormente habla que en la enfermedad intestinal tenemos que es la enfermedad celíaca, pacientes que no pueden consumir lo que es el trigo, tiene una mala nutrición, y la enfermedad tiene como una característica la mala absorción de ciertos nutrientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se absorbe el hierro en un paciente celíaco? ¿Tienes un marcador? No tienes marcador. Y no tienes esa marcador. Hay una cámara de mira así. Ponte la directiva de un marcador. Marico, qué calor, vamos a pedir al colegio médico para la próxima clase 1. Me tomé 4 vasos de agua antes de salir de mi casa y no me han dado ganas de orinar. De todo lo que he sudado. Apágame esto un momentico y prende la luz allá un segundo. Muchachos, recuerden que hace rato cuando hablamos de la absorción del hierro, vamos a hacer aquí, soy malo para dibujar, pero hagan de cuenta que estoy con el estómago. Aquí está el píloro y aquí está ya el duodeno. Habíamos dicho que el hierro se absorbe a nivel del duodeno. ¿Qué es lo que pasa? En la enfermedad celíaca, ¿saben qué es la enfermedad celíaca? Eso está muy de moda ahorita. Coño, yo no como trigo, yo soy intolerante, ¿qué tal? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es la enfermedad celíaca como tal? No recuerdo. Que causa inflamación de todo el intestino delgado en general. Qué duro, Gabo. En efecto, es una enfermedad autoinmune donde cuando usted come trigo se forman complejos autoinmunes. ¿Cómo? Que parece como un ratoncito de huevo el intestino. No, ya te voy a decir qué es lo que pasa ahí. Se forman complejos inmunes por toda la mucosa del duodeno específicamente, que es la parte del intestino que más afectación lleva en una enfermedad celíaca. Entonces tu organismo comienza a atacar. Recuerden, muchachos, que la mucosa del intestino es algo más o menos así. Y esto se llama microvellosidades, que son superficie absortiva para todos los nutrientes que comemos. Bueno, acá se van a formar complejos inmunes. Y nuestro propio sistema inmune va a atacar las microvellosidades y las va a destruir. Cuando ustedes en una endoscopia se meten a duodeno y ven el duodeno y lo irrigan con agua, eso parece como pelitos, como ustedes han visto el mondongo, tal cual como el mondongo, tiene muchos pelitos, parece incluso como un panacito de abeja, así tal cual se ve el duodeno. Pero en un paciente celíaco, como todas esas vellosidades se destruyen, eso se ve plano, totalmente plano, se aplanan las vellosidades. Al no haber vellosidades no hay absorción de nada, porque estas son las que absorben. En la enfermedad celíaca esto se destruye y el paciente no absorbe el hierro. ¿Por qué el trigo? ¿Cómo? ¿Por qué el trigo? ¿Por qué prefieres el trigo? Porque el trigo es quien desencadena esa respuesta inmune. Es la proteína del trigo. Pero entonces el trigo. ¿Cómo? Exacto, y no es el trigo, muchachos, es el gluten. Es el gluten, claro. El trigo tiene gluten, pero no es solo el trigo, ahí va también la cebada, el centeno, que son los principales. Pero si no consumes gluten, sí baja la... Si tú no consumes gluten, es lo mejor que puedes hacer, porque en realidad el tratamiento para el celíaco es eso. ¿Te cae mal el pan? Pues no comas pan, así es sencillo. Entonces, en la enfermedad celíaca no absorbemos hierro porque hay destrucción de las microvellosidades del duodeno. En la enfermedad de Crohn, ¿qué es la enfermedad de Crohn? ¿Qué pasó?
enfermedad de Crohn, bueno, es una enfermedad autoinmune que afecta también diferentes partes del tracto gastrointestinal. Más sin embargo, yo tengo entendido que ella normalmente inicia en el ilio. Y cuando afecta el ilio, como inicia ahí, normalmente creo que leí que era más común conseguir la anemia perniciosa por déficit de la absorción de la vitamina B12. No recuerdo haber leído que la ferropénica, o sea, que hubiera anemia ferropénica en este caso. La enfermedad de Crohn, o sea, lo que dijiste está muy bien, pero sí, pero no. La enfermedad de Crohn puede tener afectación en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que generalmente inicia en el ilio, puede iniciar en cualquier lado. La parte más común de afectación es el ilio. Más o menos un 70% de los casos tienen afectación iliar. Por eso es que en todo paciente que sospechamos de un Crohn tenemos que hacerle colonoscopia con intubación de ilio. No siempre afecta el ilio, hay enfermedades de Crohn que afectan otras áreas que no sean ilio. Cuando hay afectación del ilio podemos ver la anemia perniciosa que tú nos estás comentando, pero cuando hay afectación del duodeno vamos a ver una mala absorción de hierro por afectación propia de la mucosa duodenal, que es donde se absorbe. Incluso si pudiese tener un ilio indemne con un duodeno afectado, no nos absorbe hierro, absorbe buena B12 y buen factor intrínseco, pero no nos absorbe hierro porque tiene afectación de duodeno. O sea, el punto de este Crohn puede dar en cualquier lado. Si tiene afectación iliar, vamos a ver anemia perniciosa. Si tiene afectación duodenal, vamos a ver anemia ferropénica por falta de hierro. Exactamente. Continúo. Estos factores también tenemos lo que es cirugía gastrointestinal, tenemos cirugía bariátrica, que es o sea, básicamente se quita una porción de... No, la bariátrica es el bypass gástrico, perdón, la gastrectomía. No, pero en realidad, mira, cirugía bariátrica se llama toda cirugía que vaya destinada a la pérdida de peso. El bypass es una de las cirugías bariátricas. Una de las tantas. Claro, está la manga gástrica, está el bypass gástrico, está la manga endoscópica, hay varias. El balón también. El balón no es una cirugía, el balón es un procedimiento endoscópico. Y el balón no tiene ninguna implicación en la absorción de nutrientes. Simplemente disminuye la capacidad de almacenamiento. Yo creo que aquí en esta tú te refieres al bypass en Y de Roux, sí, ¿verdad? Si no mal recuerdo, lo que estuve leyendo de la cirugía bariátrica era de que se coloca, más que todo era de la banda gástrica, si no me equivoco. La banda ya casi no se usa, la banda está prácticamente en desuso actualmente por la cantidad de efectos adversos, y la banda es un método restrictivo. O sea, en la banda tú conservas parte del... todo tu vaina, lo que pasa es que te lo aprietan. Es restrictivo, es netamente restrictivo. En cambio, en la bariátrica, muchachos, el estómago se deriva hacia un lado y se hace una anastomosis con un remanente de estómago directamente hacia el yeyuno. Ahí pudiese haber un trastorno de absorción porque tú estás excluyendo al duodeno del tránsito intestinal normal. Lo que tú comes no va a pasar por duodeno. No, esto tenemos que verlo, marico, porque así no lo van a entender. Préstame el marcador. Pablo, ya me tengo que ir, me están llamando del otro lado. Apaga aquí un momento. Esta clase está muy de rica y no me gustaría cortarla así. Ahora como ven cómo organizamos esto. Sería más o menos algo más. Aquí dejan el estómago, y esto lo conectan acá directamente. Exacto. Ya esto es yeyuno. Ya esto es yeyuno. Esto es estómago y esto sería duodeno. Y esa bajada es el esófago. Y esto es el remanente gástrico y esto es esófago. Exactamente. Entonces, así es un bypass. Esto es un bypass actual. Esto antes era estómago. Este es el estómago remanente. Tú cortas el estómago, este está arriba, el fondo del estómago. El fondo, recuerden que el estómago es así, muchachos. Este es el fondo.
Esto es lo que deja. Esta parte es lo que queda en un bypass. Todo este otro estómago lo echan para un lado y lo dejan como estómago remanente, y aquí queda pegado duodeno, y este yeyuno lo suben, lo pegan a este remanente, y este yeyuno lo conectan con esta parte. Pero eso del no lo ¿qué hace ese entonces? ¿Cómo? ¿Qué hace ese estómago entonces? ¿Qué hace este estómago? Este ¿Es un estómago... almacén por si acaso? No, señor. Sigue produciendo ácido clorhídrico, segrega pepsina, segrega pepsinógeno, segrega factor intrínseco, segrega... ¿Y que eso se segrega directamente al yeyuno? No. Hermano, el estómago tiene muchas funciones. Lo único que tú estás haciendo aquí es que estás cerrando la bolsa gástrica para que esté gordo de la tragadera. Claro. Pero no está, a ver, pero... Entonces, tú excluyes este estómago, todo lo que este paciente coma va a llegar aquí, este paciente se llena con una compota, pasa directamente al yeyuno y no pasa por duodeno. No tiene dónde absorber el hierro. Ajá, pero a ver, pero ya va. Eso es una contraindicación del ¿por qué hacer eso? Una consecuencia. Eso es una consecuencia más que contraindicación, claro. Que todo paciente con bypass va a ser anémico. No, porque estos pacientes quedan con suplementación de hierro, generalmente endovenosa. Entonces, bueno. Yo tengo una pregunta, o sea, y no necesitas, a ver, si tú consumes algo, por ejemplo, Vamos a ver qué dice. Habla duro, si tú consumes cualquier comida que necesita obviamente degradarse primero en la primera fase del estómago, con el ácido clorhídrico, con el afectino, o sea, ¿cómo? ¿Dónde se pega, dónde se hace la degradación? Los pacientes quedan comiendo una compota y se llenan. O sea, okay. Media galleta de soda y se llenan. Esas son las dietas de esta gente. Es más, marico, un 24 de diciembre, bueno, me llaman de la clínica, una gorda, una vomitadera. ¿Qué pasó? Que estoy cumpliendo años. La jeva pintada, maquillada, emparrandada, la mamá en un lado, rascada. Estaban de rumba, estaban en plena rumba. Y yo, háblame claro qué pasó. No, doctor, yo me puse a tomar cerveza, había parrilla, comí y empecé a vomitar. ¿Qué es lo que le pasa a esa gente cuando se pasa de vuelta? No tienen estómago para aguantar tanta comida. Entonces, esa gente no tolera esas grandes cantidades que tú dices. Eso es inviable. Sí, señor. El que es gordo no es gordo aquí, es gordo aquí, huevón. Entonces estos coños quedan sin estómago y ellos creen que pueden seguir comiendo como comían antes. Entonces, ok, al principio vomitan, pero llega un momento en que ese estómago se comienza a distender y se vuelve a dilatar y pierde la solidez del coño. ¿Y qué tiene? ¿Dos estómagos entonces? Depende sobre el cochino. Cochino. ¿Qué bola, marico? Hay pacientes que han tenido resultados increíbles. Marico, yo he visto pacientes que se han quitado 80 kilos con una bariátrica, que eran pacientes de 200, 210 kilos y actualmente están en coño 120, 10. Epa. El paciente serio que está dispuesto a echarle bolas a esto va a haber excelente. ¿Y este es como dinámico a la larga? ¿Y qué te quedan? Poniéndote nutrientes por la... Suplementos, siempre. Ellos quedan dependiendo de suplementos de por vida, pero bueno, son claros. Bueno, usted dice que mi tío se hizo bypass, mi tío no toma ningún tipo de suplementación ni le pasaron ningún tipo de suplementación, nada por el estilo, o sea, él lo que hace. Tú sabes que, mira, eso es muy común y eso yo también lo veo en los pacientes, claro. Hay unos que, incluso cumpliendo su dieta, una dieta alta en proteínas y la vaina, ellos pudiesen mantenerse, pero a veces llegan los pacientes y lo primero que uno les pregunta es, ¿cómo te suplementas? No, doctor, yo no me suplemento desde que me hice la cirugía hace 5 años. Marico, llegan anémicos, con los depósitos de hierro por el piso, llegan con desequilibrios hidroelectrolíticos, llegan súper desnutridos por todos lados. Porque no es solo anemia, la desnutrición se manifiesta en muchos niveles. ¿Cómo? Problemas musculares también. De todo. Entonces, bueno, ¿qué le diría a un paciente así? Pilas, por lo menos chequeate, para que todo esté bien. Pero no creas que no, yo no tomo nada, yo ando bien y todo está bien. No, ahí puede haber un problema que quizás no lo sepa.
Entonces, a un paciente así hay que estudiarlo a fondo, hay que pedirle todo. Deberías pedirle por lo menos una hematología completa para ver el volumen corpuscular. Muchachos, me están llamando, me tengo que ir ahorita. ¿Cuándo nos podemos ver? La clase está buena y quiero que la terminemos pronto.